Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, que tú pongas tu corazón dispuesto primeramente. Segundo, trae tu Biblia, y tercero, trae algo con que apuntar para que tú puedas llevarte la palabra a tu casa y puedas estudiar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Mira, el tema que hoy te traigo, que quiero compartir contigo, se llama burladores de Dios. Es que mira, en la actualidad es bien triste mirar una generación tan depravada, una generación burlesca. Ya no estamos hablando de grandes, sino desde chicos hasta adultos. Vemos a una generación que no tiene temor de Dios. Nosotros miramos la burla en donde sea, vemos la corrupción donde sea, vemos nosotros la maldad, la perversidad, toda esta gente que se goza en la maldad, toda esta gente que solamente piensa lo malo, gente viviendo como si Dios no existiera, gente burladora. Pero todo esto, la palabra del Señor nos dice, fíjate, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Esto, la palabra del Señor nos dice que esto iba a acontecer. Entonces nosotros vemos que es el cumplimiento de la palabra. Aún en el libro de Judas 18 dice que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces por eso es que estamos viendo una corrupción total desde niños, jóvenes, adultos, grandes. Ya no estamos viendo solamente en un grupo, sino vemos que la maldad se ha incrementado tanto. Vemos nosotros niños irrespetuosos. La burla es un espíritu, un demonio que cauteriza a las personas por causa de lo que es del pecado. Nosotros vemos adultos perversos, madres que viven en maldad, madres robando, madres que les inculcan a los niños a portarse mal. Entonces por eso es que estamos viendo, ¿verdad?, niños que también ya están aprendiendo lo que es la burla. ¿Qué es la burla? La burla lo vemos en diferentes cuestiones, pero lo que yo quiero decirte, que por el corazón no arrepentido delante de Dios, lo que causa a que una persona sea esta persona dominada, son los demonios que existen dentro de la tierra. Entonces son puertas abiertas que la misma persona, por causa del pecado, entran a sus propias vidas. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Entonces, vemos nosotros demonios de legiones controlando a las personas, a esta generación en la cual vemos, ¿verdad?, gente que ya no tiene temor, no tiene respeto, gente que se atreve a todo con tal de obtener algo. Vemos nosotros ancianos que roban, ancianos que asesinan, ancianos que violan. Tristemente el mundo va de mal en peor. Ahora no más son los adultos, ahora ya, ¿verdad?, vemos, como te digo, la juventud haciendo cosas que de verdad se queda uno, ¿cómo es posible? Pero otra vez, el pecado son puertas abiertas a los demonios, ¿verdad? Entonces todo esto, por eso es que el Señor dice en su palabra que antes de su venida, dice que el hombre se iba a comportar de una manera tan terrible, el carácter del hombre iba a ser malo. Por eso es que estamos mirando esto. Por eso Jesús dijo: no temas a los que matan el cuerpo, porque el alma nada pueden hacer. Entonces, que tengamos temor a aquel que después
haber estado muerto el cuerpo, tiene potestad para mandarte a ti al infierno. O sea, que tengamos temor a Dios, que no tengamos temor a estas personas, pero nosotros debemos ser sabios y debemos ser apercibidos, que Dios no es ausente de tanta maldad. No, Él no es indiferente a tanta maldad. La maldad que estamos viendo ahorita, la Biblia dice, y lo comparó como en los días de Noé, porque mira, así como Cristo vino, como Cristo murió y las escrituras hablaron de Él, mira, decían que Él iba a venir, ¿verdad? Y se cumplió la palabra. Eso está en Isaías capítulo 9 versículo 6. Decían que iba a morir en Isaías 53, si tú lees todo el capítulo, todo el sufrimiento de Cristo, y luego pues ves los evangelios, se cumplió la palabra, resucitó. Esto está en Lucas, Mateo, y tú te vas a dar cuenta que se cumplió toda la palabra de Dios. Y así como vino, murió, resucitó, se fue, Él dijo que vendría. Entonces a nosotros nos dijo que cuando viéramos todas estas cosas, entonces Él viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros estamos viendo la corrupción del carácter de la gente que está viviendo como si Dios no existiera, gente sin ley, gente sin temor a Dios, sin respeto, gente que no conoce a nuestro Dios, gente burladora que se burla absolutamente de todos. Mira, es bien triste que si tú paras a un niño y tú le preguntas, oye, a ver, dime los mandamientos y pregúntame dónde están los mandamientos, el niño no va a saber, pero pregúntale, ¿verdad?, de alguna otra cosa, y el niño te va a contestar de la tecnología, de esto, del otro, pero no saben de Dios. Entonces vemos que el bullying, aún el bullying se ha incrementado en las escuelas, todo esto porque los niños no conocen a Dios, la juventud no conoce a Dios. Por eso es que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, tanto del chico hasta el más grande, burladores entre ellos mismos, gente irrespetuosa, gente sin temor de Dios. Ahora, con las cosas de Dios, la palabra del Señor dice que todos estos se levantan. Déjame te lo pongo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta, porque todos estos son demonios que controlan a las personas, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, ves, te das cuenta que cómo puede ser una persona dominada, porque son el mismo pecado, les cauteriza la mente, les cauteriza todo su ser, y son instrumentos por el mismo diablo. Entonces, ya no hay respeto, hay maldad. ¿Cómo uno puede pensar que cómo puede llegar una gente? Porque ahorita vemos de todo, prendiendo las noticias, tú te das cuenta que cómo esta gente puede descuartizar a otra persona, puede cortar la cabeza, ponerlas en bolsa, cómo se prueban leyes, ¿verdad? Que van en contra de la palabra de Dios. Entonces todo esto es gente que se está burlando de la misma palabra, porque están quebrantando la ley de Dios, no están irrespetando a nuestro Dios, se están corrompiendo. Pero esto, la palabra del Señor nos dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ves?, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque mira, la verdad que nosotros vemos, ¿verdad?, siempre, en todo momento, en toda hora, ya ahorita, mira, nadie va a tener excusa de decir, a mí nadie me dijo, porque el evangelio se está predicando en todos los lugares. Nosotros vemos que el evangelio se está predicando en las calles, en donde quiera, porque Dios quiere alejar al hombre del pecado y acercarlo en su presencia. Pero el hombre no quiere a Dios en sus vidas, prefiere la transgresión, ¿verdad?, a la corrupción. Entonces, ¿qué hace? Se burla de Dios, se burlan todas estas personas. Vemos nosotros hasta el día de ahora, como dice la palabra del Señor, una degeneración
del hombre, que el hombre se está corrompiendo con una gran velocidad. Ahora, como te digo, ya no es cuestión de un grupo, decir, bueno, este grupo delictivo se encarga de eso. No, vemos nosotros desde chicos hasta los más grandes. Entonces, que todo esto, cuando mira, el comportamiento de estas personas no dan un buen testimonio, no se acercan a Dios, no viven la palabra de Dios, no les importa nada de Dios, se están burlando de Dios. Por eso dice el Señor en Isaías 57:4, ¿de quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste tu lengua? Porque la gente olvida lo de todo, de todo quiere hacer algo por allá, pero de Dios no quieren acercarse. Inclusivemente uno les dice algo, se comienzan a burlar. Ahorita todo es objeto de burla hacia Cristo, hacia Dios y hacia su palabra. Pero el Señor dijo que todo esto iba a pasar. En Filipenses capítulo 3, versículo del 18 al 19, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso estamos viendo una generación depravada, corrompida, materialista, una gente burladora, desobediente hacia Dios, hacia su palabra, aborrecedora de Dios, porque aborrecen todo lo que proviene de Dios. Mira, es triste ver, mira, ¿verdad? Que tú les invitas, por ejemplo, hacia un cumpleaños a alguien y mira, ahí van, ¿verdad? Van al cumpleaños, pero cuando se les hace la invitación a la iglesia o se les hace la invitación a oración o a la verdadera palabra, empiezan a burlarse. No, yo que estoy oyendo y ay sí, no exageres con todo esto, empiezan a burlarse de Dios. Entonces no es lo que Dios quiere el arrepentimiento del hombre, porque la Biblia dice en la palabra del Señor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte del pecador. Él sabe, Dios sabe en su palabra, porque su palabra está escrita y porque Dios es justo. Dice la palabra del Señor que en Levítico 5:19, que es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová todo aquel que comete pecado, en primera de Juan capítulo 3 del 4 al 8. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es el diablo. La paga del pecado es la muerte. Y Dios está en contra del mundo pecador, y debes de entender algo, que Dios escudriña la mente y el corazón y no es indiferente a tanta burla y a tanta maldad. Debemos nosotros abrir los ojos. Todo esto nos está indicando que Jesús viene pronto, que la corrupción no es cuestión de políticos, de países y que del dinero, que de esto, del otro. No es cuestión de eso, es cuestión de que el hombre se arrepiente y venga al camino de Dios. El hombre que quiera arreglar la situación con su propia psicología y que con el dinero y que con este partido, que con el otro presidente, jamás va a poder. Óyelo bien, jamás va a poder arreglar la situación en la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre necesita arrepentirse, el hombre necesita acercarse a Dios, a la verdad de Dios, reconocer a Cristo como su Salvador, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Pero como el hombre no quiere a Dios en su vida, entonces están viviendo ahorita en una gran corrupción, porque como dice la palabra del Señor en Eclesiastes capítulo 7 versículo 29, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Ves? Entonces esto nosotros lo vemos, que sin causa han aborrecido al Señor, se han burlado de Él. Por eso Él pregunta, ¿de quién te habéis burlado? Porque Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Los hombres han amado más las tinieblas que la luz, ¿ves? Porque sus obras son malas, dice la palabra. Entonces estas personas estamos viendo que como no hay temor de Dios, vemos nosotros, ¿verdad? Ahorita uno de las más corruptibles son aquellas personas que están practicando todas estas perversiones sexuales, ya sea con animales, ¿verdad? Vemos nosotros la gente fornicando, han aprobado aún hasta esas leyes, casamiento del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, depravación y maldad. Mira, yo te voy a decir algo, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, pues, tú no puedes juzgar. Mira, yo te voy a decir algo, el Señor nos puso a nosotros para exponer el pecado. Entonces nosotros debemos exponer lo que a Dios aborrece, porque nosotros somos atalayas, nosotros somos los voceros, nosotros somos a quien Dios nos ha mandado para exponer la situación del problema. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, es como si tú vas al doctor por un síntoma. Hay un síntoma que tú tienes y el médico te saca ciertos estudios, te hace rayos X, te saca, ¿verdad?, estudios de la sangre, te hace de todo, de la pies a cabeza. Entonces imagínate, tú quieres saber la respuesta del doctor, qué son lo que salieron tus estudios. Oye, imagínate nada más el doctor diciéndote a ti, ¿sabe qué? O sea, primero el doctor va a ver la pantalla, va a ver los resultados y él está viendo un cáncer terminal, una enfermedad terminal, algo. Pero tú le preguntas, ¿qué fueron los resultados que salieron de todos los estudios? Imagínate que el doctor a ti te dijera, ¿sabes qué? No tienes nada. Entonces, eso es lo que muchos están haciendo con tal de, ay, pues piensan que, oh, pues es que si le digo la verdad se van a ofender, nadie me va a oír. Mira, el Señor nos mandó a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis sin quitarle a la palabra, así como ese doctor, imagínate nada más, aquel doctor mintiendo sobre esos resultados. Entonces, pudiendo hacer algo de la situación para conservar la vida de esa persona, ¿habla mentira? No, aquí estamos nosotros porque la buena voluntad de Dios es que tú te arrepientas, es que tú te salves, es que tú cambies tu manera pecaminosa de vivir y comiences tú a vivir en un arrepentimiento verdadero, apartado del pecado. Porque por eso aquellos, la Biblia habla de aquellos burladores, son aquellos que no respetan a Dios, son aquellos que no obedecen a su palabra, ni guardan sus mandamientos, ni han valorado la sangre del Cordero, aquellos que desprecian la verdad del Evangelio, aquellos que a sabiendas conocen la voluntad, y mira, a escondidas abajo del foco apagan, abajo del cuarto, abajo de la mesa apagan el foco, quitan todo para esconderse a pecar. Entonces no es así. Es que eso se le llama burla. Por eso dice el Señor, ay de aquellos, ay de quién te habéis burlado, contra quién ensanchaste y alargaste tu lengua. Ahorita vemos nosotros que de todos se burlan de Cristo y se burlan de Dios. Por eso dice el Señor, por cuanto llamé y no queréis, déjate lo leo, eso está en Proverbios, mira, en Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios te quiere dar el consejo y Él va a usar al hermano, a la hermana, al pastor, al evangelista para hablarte la verdad, aunque sea doloroso, porque mira, la palabra del Señor es una espada de dos filos que penetra hasta el tuétano, que penetra hasta lo más profundo de la conciencia, hasta lo más profundo del alma, para que reconozcas tu condición pecaminosa y puedas puedas arrepentirte. Entonces, por eso es que dice el Señor, ay de todos aquellos que se burlan. Ellos piensan que se están burlando de mí, pero Dios no puede ser burlado. Entonces dice el Señor que en los últimos tiempos estamos viendo una generación corrompida. Esto nos indica que Cristo viene, pero te pregunto, ¿cómo está tu condición?
El Señor te ha hablado por tiempo. Ahora, si tú conoces a Dios y conoces su voluntad, no la estás respetando, eso se le llama burla ante Dios. Ahora, a todos aquellos que se mofan, que se burlan detrás de paredes, así como le dijo el Señor a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, mira, el pueblo se mofa de ti y vienen hacia ti, ¿verdad? Pero nada más, ay, te oyen, pero no van a poner en práctica lo que tú les estás diciendo. O sea, es la misma situación. Mucha gente dice, bueno, es que la palabra es dura y ay, tú me estás juzgando. No te estamos juzgando, te estamos diciendo que hay un pago para todos aquellos que comienzan a burlarse de nuestro Señor. Por eso el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por su maldad. No pensemos nosotros que Dios es indiferente a tanto pecado, que Dios es ausente a tanta maldad, a tanta burla, porque está escrito en el Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no va a habitar junto a ti. Mira, la vida es tan corta que por eso el Señor nos habla y nos vuelve a hablar y nos habla para producir arrepentimiento en tu vida, en la vida de tus hijos, en mi vida, para que cambiemos todo ese polvo de lepra que traemos en nuestro ser. Necesitamos la vida para poder cambiar la mente reprobada que como seres humanos el mismo pecado cauteriza. Por eso es que necesitas acercarte a Dios. Mira, la vida de Cristo que llevó en la tierra es la vida que Él requiere que vivamos nosotros si nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Una vida apartada de pecado, una vida que de oración, ¿verdad? De evangelismo, vemos nosotros, ¿verdad? Porque Él hizo la voluntad de Dios. Entonces, por eso dijo el Señor, sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Qué significa sin santidad? O sea, por ejemplo, significa que te apartes del pecado. ¿Ves? Por eso dice el Señor que muchos lo van a rechazar, que muchos no van a convertirse a Dios, como está en Oseas capítulo 5 versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. En Números 32 23 dice, aquí habéis pecado ante Jehová y saber que vuestro pecado os alcanzará. Entonces nosotros sabemos que Dios en su justicia, Dios va a demandar. Porque hay de aquellos que se mofan y hablan con maldad, como dice en el Salmo 73, versículo del 8 al 9. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, contra Dios, y su lengua pasean la tierra. Hay de todos esos que se burlan de las cosas de Dios y se quieren burlar de Dios. Por eso dice el Señor que el carácter del hombre, ¿ves? Van a ser de los últimos tiempos, como dice en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4, que el carácter del hombre iban a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, porque aborrecen todo lo que viene de Dios. Se duermen con, ay, pues es para que ya tardaste tanto, ya córtale, ya sé. ¿Ves? Pero ¿de qué sirve que escuchemos la misma situación si no hay obediencia? Por eso es que el Señor habla y habla. Ahorita hay tiempo de arrepentimiento, porque estamos viendo que estos acontecimientos que la Biblia dice que están pasando con una aceleración. Lee Mateo 24, Lucas 21, lee Marcos 3 y te vas a dar cuenta de las señales de los últimos tiempos, el carácter del ser humano. Eso es una grande señal que nuestro Señor viene y viene pronto. Una corrupción total. Mira, hace 20 años, ponte a ver, la maldad siempre ha habido, pero ven 20 años lo que se ha acelerado. Y allá hay jóvenes irrespetuosos cuando a nosotros nos enseñaban a decir buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Vemos a un adulto, te parabas y les dabas la silla.
Ahora los niños, los jóvenes amenazan a los padres y los padres tienen temor de los hijos. ¿Ves? Entonces vemos ese carácter que no es tanto de los adultos, sino también de los jóvenes. Dice el Señor en 2 Timoteo 3:13 que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una frialdad en la tierra porque no hay temor de Dios. Hay una depravación mental, una depravación sexual, una depravación absolutamente en todos los aspectos en las personas que piensan que se van a salir con la suya, que piensan que como que Dios es indiferente, que no me va a pedir cuentas. Por eso dice el Señor que Dios no puede ser burlado. ¿De quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la lengua? Porque tan solamente tu pensamiento y tu lengua, ¿verdad?, van a testificar en aquel día y nadie va a ser excusable, decir, es que yo no sabía. Si tan solo un mal pensamiento que se te venga está escrito, y en aquel día, en el día del juicio, ¿ves? Descubrirá el Señor los secretos de los hombres. Por eso el Señor llama arrepentimiento, conviértete, acércate, apártate, obedece, para de estar viviendo como a ti te plazca. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si no, dice la Biblia en el libro de Romanos, ¿verdad?, que el Señor los entrega a una mente reprobada. Ya, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo te hablé, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Ya, ¿quieres? Órale. Te entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el libro de Romanos capítulo 1 del 18 en adelante tú te vas a dar cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque habiendo conocido a Dios no le han glorificado como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahora, no tanto, bueno, estamos viendo una generación corrompida, pero ahora lo triste es que esta corrupción se ha infiltrado a la casa de Dios, tanto los que ya conocen a Dios y se dicen ser hijos de Dios, ¿ves? También han sido corrompidos por este mundo. Y aquellos que la Biblia dice, al que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros pudiendo hacer lo bueno, ¿qué es lo bueno? Arrepentirnos, obedecer, cambiar, acercarnos a Dios, ir a la iglesia, orar, porque son mandamientos de Dios, no son mis palabras. Está escrita la palabra del Señor. Haciendo todo eso, y si no lo hacemos, es una burla hacia Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, ¿ves? Porque muchos no creen, no, pues, la ira, no, Dios es amor. Sí, pero la Biblia dice que es un fuego consumidor. Que hay de aquel que pisotea a su hijo, porque mira, cuando la gente no se arrepiente, la palabra del Señor dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensará que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, que cuando no hay obediencia, no hacemos caso, nos estamos burlando de Dios. Eso es la realidad. Porque es como si tú ves a tu hijo, tú le das una instrucción en tu casa y le dices, ¿sabes qué, hijo? No te quiero que te duermas tarde, no te quiero que veas ciertas películas, quiero que te comportes bien, quiero que hagas esto, lo otro. Pero si tú te asomas a su cuarto, lo ves, ¿no? Pues le dijiste que se durmiera a las 8 y lo ves que se duerme a las 10, está burlando de ti. O sea, la verdad, está irrespetando tu casa, está respetando lo que tú le dijiste, ¿verdad? Hacia ti.
Entonces la misma situación es la misma. La gente quiere burlarse de Dios. Nosotros no podemos estar viviendo como a nosotros nos plazca. El mundo se ha corrompido. El mundo, desde las naciones, vemos en las familias, ya no es cuestión tampoco de decir, de culpar al otro, porque hay un mundo corrompido que no quiere a Dios en sus vidas. Es tan solamente haber aprobado abortos. Eso es asesinar, eso es matar. Y la Biblia dice en Éxodo 20, no matarás. ¿Ves? Vemos nosotros leyes perversas. Por allá, creo que, no me recuerdo en cuál país, aprobaron las relaciones sexuales con animales. O sea, esto es aberrante. Ahora, si tú lees en Levíticos, ahora te voy a leer ahí poquito, para que tú entiendas que no todo lo que hay quiere decir que está bien. Fíjate bien. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, esto es para aquellos que hombre con hombre, mujer con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto está en Levíticos 20:30, pero en el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora dice el Señor en su palabra, que en 1 Corintios capítulo 6 de 9 al 10, dice que los injustos no heredarán al reino de Dios. ¿Quiénes? Y da una lista, entre ellos ni los afeminados ni los que se echan con varones. Entonces, si nosotros vamos viendo, hay tantos versículos que hablan de las perversiones, y léelo, creo que está en Levíticos 18, ahorita creo que más, y ahí viene lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Entonces, para que tú lo leas. Entonces, ¿cómo es posible que naciones hayan aprobado abortos, actos sexuales con animales, actos sexuales con niños? Eso es aberrante delante de Dios. Eso es una burla hacia Dios. Ahora, tú no piensas ay, pues es que ellos son más culpables. No, el tan solamente no hacer la voluntad de Dios, no arrepentirse y no valorar a Cristo, la sangre del Cordero, porque no fue cualquier cosa lo que nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre del pacto? Ahorita mira, donde quiera se ve una burla total de las personas burlándose de Cristo. Ya por ahí, ya por acá sale un video, sale el otro, no se diga esas olimpiadas, y todo esto es una burla hacia Dios, pero Dios no puede ser burlado. Entonces debes de entender que todo lo que hagamos nosotros y deshonre a Dios tendrá consecuencia. Entonces, ¿cómo está tu vida ahorita? Yo te hago una pregunta. Y verdad, porque es bien decir, oh, pues es que aquel es más culpable que yo. No, es que nos hace, ¿verdad? Digo, cuando nos hace, debemos nosotros pensar en la humanidad, que si nosotros oyendo la palabra y no haciendo la voluntad de Dios, nos hace burladores delante de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, para todos aquellos que no se arrepienten, que se burlan del pastor, que se burlan del evangelista, y todas estas personas, yo te voy a decir algo, representan al Dios verdadero. Bueno, te podrás reír de nosotros, pero la palabra de Dios, ¿verdad? La está hablando el Espíritu. Entonces, blasfemia ante Dios cuando alguien se burla del Evangelio. Entonces, debemos nosotros arrepentirnos, ¿ves? Por eso muchos no quieren venir a la verdad, porque prefieren hacerse como que, no, yo no veo, yo no quiero, hacerse indiferente al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dejar su pecado. Y la Biblia dice en el Salmo 9:17 que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Tú puedes conocer a Dios tal vez con tu propia lengua, pero no lo conoces, porque verdaderamente si lo conocieras, tuvieras una relación personal con Dios,
orando, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no le molesta, saber, ¿verdad? Viviendo, así como el apóstol Juan, cuando vemos recostado, ¿verdad? En el costado de Cristo, ¿ves? Porque ahí estaba el siervo amado. Entonces, no todo lo que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que diga, oh Señor, quiere decir que lo conoce. Porque el mundo dice mucho, oh sí, yo sé que Cristo, pero de Dios se están burlando porque vive una vida promiscua, una vida en fornicación, una vida en idolatría, una vida apartada de Dios, burlándose de Dios día y noche, conociendo cuál es la voluntad de Dios, conociendo que Cristo murió en aquella cruz, sufrió, ¿verdad? En aquella cruz murió y soportó todas esas burlas, todos esos látigos en el cual escarnecían, y aún con todo esto dijo, Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, todavía intercediendo. Y aún ahorita, por eso la Biblia dice, ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviera por inmunda, ¿verdad? Su sangre y pisoteara, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9 dice el Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, van a recibir el infierno como castigo. Y no lo digo yo, te estoy dando la cita bíblica para que tú abras tu oído, tu entendimiento a lo que es recto. ¿Cómo es posible una persona burladora, una persona que nunca respetó a Dios, que nunca quiso dar su tiempo hacia Dios? Porque como dice el mundo, ¿verdad? Y tiene algo de sabiduría, el querer, ¿verdad? ¿Cómo dice? El querer podemos hacer, algo así, pero, o sea, eso tiene algo de sabiduría, porque si tú quieres, lo haces. Pero simplemente, ¿verdad? La gente no tiene prioritariamente a Dios en su vida. Entonces, ¿cómo es posible si aquí no quieren dar tiempo hacia Dios, ningún momento, ni respetar al Señor, ni valorar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y diciendo, oh, sí, yo conozco, pero se burlan de Dios viviendo en un pecado voluntario. Por eso dice el Señor, ay de aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por eso es a donde dice ahí, dice el Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como ahorita estás conociendo la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor en fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí es donde dice lo que te acabo de decir, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, ¿ves? Testigos mueren irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaráis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Por eso el Señor dice en el Salmo capítulo 2, versículo 12, honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. El Señor dice en Isaías capítulo 57, versículo 4, ¿de quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste tu boca? Por eso dice el Señor que en los últimos tiempos vendrán burladores, burlándose de Dios. Ahora, ¿qué van a recibir estas personas que no se arrepienten? Y como te digo, no es tanto aquel. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Jesús habló tanto del infierno. ¿Y sabes por qué nos habló a nosotros tanto? Porque la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún dijo el Señor que una de las señales antes de su venida dijo que este evangelio será predicado en todas las naciones. ¿Sabes? Porque Él apresura su palabra y va a dar cumplimiento a los juicios de Dios. Y como Él no quiere que nadie se pierda, y
Él busca que todos procedan al arrepentimiento. Él busca tanto del chico como del más grande, ¿ves? Un acercamiento hacia nuestro Creador, porque mira, sin santidad nadie va a poder entrar al cielo, nadie va a poder entrar al reino de los cielos, sino todos aquellos en 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9 van a recibir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio, ni obedecen al evangelio. ¿Entiendes? Es que no nomás es cuestión de creer en Dios. Es cuestión de que tú obedezcas. Es cuestión de que tú te sientes, escudriñes el evangelio y decir, bueno, en Génesis dice esto, ves en Levíticos dice esto, ves en Deuteronomio dice esto, a ver qué habla el Nuevo Testamento. Me voy a Mateo, me voy a Lucas, a Juan, a Marcos, a ver qué habla Apocalipsis, para que tú entiendas la buena voluntad de Dios, porque no nomás hay mandamientos, hay decretos, hay estatutos, y la Biblia se tiene que obedecer desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. O sea, nosotros podemos tener conocimiento de otras cosas, pero de la palabra del Señor. Por eso es que muchos son engañados. Nosotros debemos escudriñar el evangelio, sentarnos y decir, bueno, a ver qué nos están diciendo, qué nos están hablando, porque como estamos viviendo en los postreros días y así como estamos viviendo tantos burladores, muchos burladores en el templo de Dios, ¿ves? Se han sentado y cambiado y distorsionado el evangelio, y nosotros debemos escudriñar para saber y no ser engañados. Pero nadie va a tener excusa, porque bueno, puedes decir tú, ya yo no tengo Biblia. Bueno, siéntate, tienes teléfono, tienes tecnología, porque ahorita donde quiera, gracias al Señor, porque la Biblia dice que la ciencia se iba a aumentar, en el libro de Daniel lo habla. Eso es una señal de los últimos tiempos, y gracias al Señor por la ciencia tecnológica, que bueno, el diablo se ha infiltrado, ¿verdad?, para llevar a muchos a la corrupción. Pero nosotros que somos llamados a predicar el evangelio, a hablar la verdad de Dios, el Señor está usando estos medios para llegar a los confines de la tierra. Y así siéntate y busca en YouTube, si no tienes, no puedes mirar, mira en YouTube, está la Biblia hablada, búscala, Reina Valera, y pon Mateo, y comienza a ver la palabra de Dios. Entonces, si no, bueno, no quieres YouTube, pues búscate ahí en el Google, y te vas a dar cuenta que ahí hay Biblia, hay tanto material. Ahora mira, el cuerpo, yo te voy a decir algo, el cuerpo siempre, la mayoría de veces se va a negar a buscar de Dios, pero como aquel deportista se disciplina y se da su tiempo para ir en busca, ¿verdad?, de sus objetivos. Este caminar es de disciplina. ¿Ves? Tú tienes que pensar y quitar, primero tienes que quitar tu enfoque en lo de la tierra y poner tu mirada en el cielo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, vas a tener que hacer algo, porque aún la Biblia nos dice en su palabra, a ti, fíjate bien, porque muchos como que la gente quiere que de un rayo le caiga todo. No, el Señor te dice a ti en el Salmo 34:14, apártate del mal. O sea, tú tienes que apartarte y haz el bien, busca la paz y síguela. Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Ves? Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, te lo está diciendo literalmente. O sea, haz algo de la situación. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados, que yo les voy a dar descanso. ¿Ves? Entonces el descanso no como el mundo lo da, el descanso que el mundo busca son los placeres. El descanso que Dios nos da, que aún estando en tribulación nosotros podemos tener paz. Entonces a nosotros nos corresponde apartarnos de esa vida mundana, de esa vida de pecado. Ahora te debe de importar lo que Dios opina. La gente siempre va a burlarse con todo lo que venga de Dios. Yo te digo algo, la muerte puede llegar en cualquier momento. Ahora estaba viendo las noticias, se cayó un avión, creo que murieron 60 y pico, a casi 70 personas.
¿Ves? Y yo te apuesto que muchos ni pensaban que iban a morir. Ahora, ¿te acuerdas? Esos trabajadores, los pilotos y todos esos que ayudan ahí en el avión. Imagínate, salieron despidiéndose de sus familias, ¿verdad? Diciendo, oh, sí, luego voy a llegar. No, es que la muerte puede llegar en cualquier momento. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Si tú mueres en pecado, la palabra del Señor dice la palabra del Señor, en su palabra, que el que peca es del diablo. Abominación es a Jehová el camino del impío. Más, ¿ves? En Proverbios 15:9. Dice el Señor que no le irá bien al impío. ¿Quién es? El pecador. Ni le serán prolongados los días que son como sombra. Eclesiastes 8:13. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea, nosotros tenemos libertad, libre albedrío, pero nuestra libertad está limitada. Tiene que ser sujeta a la palabra de Dios. Por eso es que debemos nosotros venir y escudriñar las escrituras y saber cuál es la buena voluntad de Dios. Por ejemplo, en tus manos puedes agarrar un arma y matar al vecino que te cae mal. Pero tú vas a la palabra de Dios, dice en Éxodo capítulo 20, dice, no matarás. Entonces, ¿qué debe de hacer? No. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si tu enemigo te pide de comer, dale, perdona. Así como Dios tiene misericordia, compasión hacia tu vida, ¿ves? Entonces nadie será justificada delante de Dios. Por eso la Biblia dice, ay de todos aquellos que viven en pecado sin arrepentimiento, creyendo que Dios es ausente y que no les va a pedir en cuenta tanta maldad. Nosotros no podemos vivir fornicando, adulterando, con lujuria en los ojos, ¿ves? Y todo esto, por eso es importante nosotros conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Se llama Cristo. Y Cristo, Él te va a enseñar a ti la manera de cómo vas a vivir. Por eso dice el Señor en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo es permanecer en la palabra de Dios? Obedeciendo, dice el Señor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho notoria su salvación, como dice en el Salmo 98 del 2 al 3. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad, ¿ves? Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El mundo sabe, la gente sabe, ¿ves? Todo mundo sabe que Cristo vino, ¿ves? A esta tierra. Entonces el Señor va a venir. Y todo lo que está pasando ahorita, el caos mundial que estamos viendo, la economía, la inflación, ¿ves? El carácter del ser humano corrompido se va a poner peor. Y no son negatividades, la Biblia dice en la palabra del Señor, la Biblia es la profecía perfecta que nos va a prevenir a nosotros, ¿ves? De lo que va a acontecer. Mira, en esta tierra, aunque por muy rico que sea la persona, va a morir algún día. Vas a morir tú, voy a morir yo, como te digo, la realidad es esa. Por eso es que Dios quiere que entiendas que somos extranjeros y peregrinos. Y que dice en Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 10, tú no sabes, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Da una lista y te la voy a leer otra vez. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los que maldicen, los estafadores, ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Ves?
Aún en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, ¿ves? Dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, todos aquellos que viven en la carne, ¿ves? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, otra vez lo habla, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, aquí habla más, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿ves? Todas estas personas que están viviendo indiferentemente, fíjate, aquí están. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que no vivas así en todas estas situaciones, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es puro. Nuestro Dios, ¿ves? No puede ver el pecado. Por eso Cristo en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué sintió el abandono de Dios? Porque Él cargó el pecado en su cuerpo y como Dios es santo, no puede haber el pecado. ¿Ves? Pero Cristo llevó la culpabilidad de todos nosotros en su cuerpo. Dios dio la espalda y se apartó. Y Cristo por eso, ¿verdad? Sintió el abandono del Padre, el apartamiento del Padre. Porque Dios es Dios santo, ¿ves? En su justicia, Él cargó el pecado en Cristo. ¿Y cómo es posible que el mundo no valore lo que Cristo hizo en la cruz? Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo por el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿ves? No se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a darnos vida eterna, ¿ves? Pero nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Nosotros debemos apartarnos. La decisión es de cada una de nosotros. Mira, para que apuntes, Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Fíjate, ¿qué pide de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, nosotros queremos entrar al cielo, pero no queremos trabajar en nuestra vida eterna. Aquí cada uno va a tener que practicar, que trabajar en nuestra vida. Si de verdad, mira, la muerte llega, Dios te va a pedir cuentas. Aquí solamente hay dos caminos, solamente hay dos lugares. Por eso es que aquellos que se están burlando de Dios son indiferentes y piensan como que Dios es ausente, como que, no va a tomar en cuenta nada. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3, mira, si el Señor quisiera ya hubiera mandado un terremoto mundial y se acaba todo esto, se acaba el pecado, pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se arrepientan, es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Ves? Que nosotros sepamos que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Creador, que Dios puso reglas, que Dios nos creó a nosotros, es el que nos da el aliento de vida todos los días. Es que el Señor nos ha traído a oír palabra de Dios para que nosotros nos arrepintamos. Por eso Cristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? Que el Señor escudriña la mente y prueba el corazón. Y Él va a dar a cada uno según su camino. O sea, Dios no va a ser, no es indiferente a tanta burla. Y las generaciones que vienen, la gente, ¿verdad? Que el tiempo que viene, la corrupción va a ser peor. Tristemente, se va a poner la situación peor. ¿Sabes por qué? Porque si la gente no se humilla, la gente no busca a Dios en sus vidas,
¿Cómo va a cambiar una persona? No, al contrario, la gente va perdiendo el temor. Por eso el Señor dice en su palabra que antes de su venida iba a ser como en los tiempos de Noé. Aquel día cuando Dios decidió que vio la maldad que era tanta, que dijo, voy a mandar un diluvio, voy a raer a todo ser viviente, pues me arrepiento, dijo con tanto dolor, me arrepiento de haberlos creado. Ahora, ¿qué te hace pensar que Dios no va a hacer nada? En realidad que ya estamos viviendo los últimos tiempos y que el Señor va a mandar juicios por tanta burla, va a mandar castigos. Ahora si se muere una persona indiferente, una gente que vive en pecado, va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso el Señor dice en su palabra, quita el pecado de delante de mí, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia es de la eternidad hasta la eternidad y Él busca arrepentimiento en el ser humano. Por eso dice en Lamentaciones capítulo 3 del 40 al 41, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios de los cielos, que Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede darnos a nosotros salvación por medio de Cristo. Por eso dice el Señor, convertíos a Jehová vuestro Dios, Joel capítulo 2 versículo 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Su ley está establecida y como Dios justo demanda castigo para todos aquellos indiferentes, a todos aquellos que están viviendo voluntariamente pecando y aquellos que están, ¿verdad?, sin arrepentimiento, no valorando la sangre del Cordero. ¿Ves? Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 del 1 al 9, por lo cual eres inexcusable. O sea que nadie va a tener excusa. Miren el 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No creas que es mentirita. Oh, que Dios no. Así como Dios es compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en poder. La Biblia dice en el libro de Nahum, ahí para que tú lo leas, en el capítulo 1 te vas a dar cuenta del carácter de Dios. Dice que el Señor es vengador, ¿ves? Y ahí habla del carácter del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Por eso hace esa pregunta, ¿de quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca? Porque muchos se mofan, ay, no es cierto esto, no es cierto el otro. Es más, ahorita, como te digo, se ha levantado un espíritu mofador, un espíritu burlesco, un espíritu que domina a los hombres y se burlan de todo. Es triste ver cómo va la generación corrompiéndose. Por eso dice el Señor que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso hace una pregunta, miren el 4, ¿menosprecias tú las riquezas de su benignidad? ¿Sabes qué significa? Que tú estás despreciando la palabra, que Él es benigno, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ¿por qué desprecias? ¿Ves? La misericordia, lo que Dios es benigno, que te está produciendo un arrepentimiento. Pero hace énfasis en el 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, cuando no hay arrepentimiento en nosotros, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves? Que el Señor, ¿verdad? Por causa de que no te arrepentiste, porque Dios da tiempos. Pero lo más triste es que el hombre le quiere poner tiempo a Dios. Y la mentalidad de muchos que dicen, pues en el hecho de muerte, 5 minutos antes me arrepiento. Y allá busco de Dios y Dios me va a perdonar. No, Dios no puede ser burlado.
El tiempo lo establece el Señor. Aquellos que tuvieron 100 y pico de años, porque Noé advirtiéndoles que iba a venir un diluvio y no se arrepintieron. Mira, el Señor cerró la puerta. ¿Ves? Imagínate si no le tocaban a Noé, pero mira, cuando el Señor cierra la puerta, no va a haber hombre quien pueda abrirla. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Dejarnos nuestra vida pecaminosa y volvámonos a Jehová, que Él es misericordioso, que Él no va a rechazar a ningún corazón contrito y humillado. Si tú te humillas delante del Creador, el Señor va a estar ahí para perdonarte. El Señor va a estar ahí para levantarte. El Señor va a estar ahí para salvarte, porque Dios no cambia. La voluntad de Él es que no te perezcas y te vayas al infierno, o que sufras la ira de Dios, porque va a venir un día en el cual Dios va a juzgar al mundo por su maldad. Aún está escrito en su palabra del Señor que castigará al mundo por su maldad, porque dice el Señor que hay de los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no le buscan a Jehová ni le consultaron, en Sofonías 1:6. ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Dice el Señor, haciendo lo malo delante de mis ojos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Dice el Señor en Miqueas 3:2, vosotros que aborreces lo bueno y amás lo malo, que les quitas, ¿ves? Que haces iniquidad delante de mí, ¿ves? He aquí yo estoy contra ti soberbio, dice el Señor. Aquellos que se burlan, aquellos que no se arrepienten, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo del castigo vendrá. Mira, hay una decayencia, y eso lo voy a hablar para el otro para la otra semana, si Dios permite. Estoy haciendo el tema porque hay esta situación que está viviendo uno mundialmente, porque mira, el mundo ha puesto al ídolo del dinero en sus vidas y han dejado al Dios verdadero. Les importa más trabajar 2, 3 tiempos en un día, ¿ves? Y dejar ahí a los hijos que los crían en las escuelas, ¿ves? Y indiferentes y postrándose al Dios del dinero, dejando al Dios verdadero. Entonces el Señor está dando, va a haber un caos en donde la situación se va a poner tan difícil que va a haber más escasez de comida y va a haber todas estas situaciones. Pero mira, es lo que te digo, todo lo que el hombre cosecha, eso mismo segará. El mundo ha cegado abortos, ha cegado perversiones sexuales, ha cegado fornicación, adulterio, idolatría, todas estas cosas aberrantes. No es cuestión de un pueblo, es cuestión de naciones, de que las naciones se han burlado del Creador. Por eso dice el Señor, ¿de quién te habéis burlado? Porque mis ojos ven, mis párpados, ¿ves? Examinan el camino del hombre. Entonces en aquel día en el cual va a haber un día que el Señor va a castigar al pecador. ¿Y quién va a sufrir? ¿Verdad? El día de la ira son todos aquellos que se queden después de la venida de Cristo. El mundo va a sufrir. ¿Ves? Todos estos juicios que están en Apocalipsis. Tú lee Apocalipsis y te vas a dar cuenta de que Dios no puede ser burlado, que sus juicios son verdaderos, que el Señor con motivo va a castigar al mundo por su maldad. Por eso es el tiempo de arrepentimiento, es ahorita. La decisión es personal, el Señor no obliga a nadie, no viene, pero te está advirtiendo que solamente hay dos caminos. El pecador se va a ir al infierno y aquel arrepentido, ¿verdad? Que se arrepienta, aquel que viva en el Evangelio, aquel que obedezca haciendo la voluntad de Dios y que limpie sus pecados en la sangre de Cristo, naciendo de nuevo, podrá entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor dice en su palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Ves? El Señor lo dice en su palabra. Dice
Y nosotros esperaremos, porque mira, espérame, te voy a decir algo. No creas que el malo va a vivir toda la vida aquí y la maldad va a seguir. Todo va a tener un tiempo. Y el tiempo que nos da el Señor de arrepentirnos es ahora. Porque el Señor va a mandar juicios. Y cada situación en el mundo se va a poner peor. Peor y peor. Eso te lo digo. Y no porque muchos me dicen, ay, eres bien negativa y siempre hablas lo mismo. No es eso. Es que te estoy hablando con la Biblia. Por eso el Señor quiere que sepamos que en cualquier momento o nos morimos o viene el Señor. Y debemos nosotros reconocer nuestros pecados, apartarnos del pecado, porque como te digo, muchos piensan a que a Dios le corresponde todo. No, mi amado, a nosotros nos corresponde, dice el Señor, apártate del mal y haz el bien. Cuando tú te apartes, te acerques a Dios, el Señor te va a dar fuerza para vencer ese pecado. ¿Ves? Dice el Señor en Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Ves? En Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ves? El Señor busca el arrepentimiento de las personas. El Señor sí nos advierte que Dios no puede ser burlado, porque el Señor es omnipotente y el Señor ve todos nuestros caminos. Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él ve qué estamos haciendo, con qué intención lo estamos haciendo. Pero Él por eso manda a nuestros hermanos. Ahí van los misioneros arriesgando su vida, muchos los matan. Ahora pastores son maltratados, los verdaderos, porque hay una falsedad de profetas y falsedad de pastores y falsedad de evangelio. ¿Ves? El evangelio verdadero es aquel que te lleva a la santidad, el que te hable de Cristo, que te hable tal cual como está escrito, el que te ponga la lámpara de tu alma, el que te enseña con dolor, que te diga, ¿sabes qué? Eres un adúltero, un fornicario, un borracho y no vas a entrar al cielo. Que te lo diga con amor. ¿Sabes por qué? Como el ejemplo que di al comienzo. ¿Cómo es posible ir al doctor y no tener los verdaderos resultados? Que el doctor miente y te diga, no tienes nada. Y que tengas una enfermedad terminal. Y que cuando te des cuenta, digas, doctor, ¿por qué no me dijiste que tenía una enfermedad y pude haber hecho algo por mi vida? ¿Te fijas? Lo que todos esos engañadores están haciendo con las almas, engañando y llevando a muchos al infierno. Y yo te estoy diciendo a ti la verdad, ¿sabes por qué? Porque mi deseo, mi oración, es que te salves, es que conozcas, es que te apartes del pecado, es que conozcas al Dios verdadero, es que te salves por medio de Cristo, es que te acerques a Dios. Es que mira, el pecado lo único que te va a llevar es al camino de muerte. Entonces por eso es que te advierto ahorita que de Dios nadie puede burlarse. Porque aún dice el Señor, porque muchos van a tocar, Señor, ábrenos. Pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque te hablé 1 año, te hablé 2 años, te hablé 3 años. Yo ya tengo 4 años y no sé cuántos meses. Akira, me ves todos los viernes. Y es un trabajo tanto para traerte un estudio, horas y horas y horas y horas de entrega. Pero sabes que es una orden de parte de Dios. ¿Ves? Que nos ha mandado a nosotros, sus hijos, a predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura, para que nadie tenga excusa de decir, a mí nadie me dijo. Preocúpate por tu vida eterna, preocúpate por tu salvación, que nadie va a ser inexcusable. Por eso la
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor quiere darte vida eterna para cuando muera este cuerpo puedas encontrarte con el Dios de la gloria. ¿Y de qué va a servir esa casa? ¿De qué va a servir el carro? ¿De qué va a servir todo esto terrenal? Por eso es que el tiempo de salvación es ahora, porque el mañana nadie lo tiene garantizado. Por eso dice el Señor que el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El Señor quiere darle la vida eterna a la humanidad. Él no quiere que nadie perezca, que aunque estos burladores se burlen de Dios y ellos piensan que Dios es indiferente, ¿ves? El Señor busca que tanto aquel como aquella persona se arrepientan y reconozcan su pecado delante del Creador y puedan ser redimidos en la sangre de Cristo. Porque el que me oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza para todos nosotros. Y aquel que venga y sirva al Señor echando la mano en la vida eterna, obedeciendo en aquel día, dice el Señor. ¿Ves? Porque allá está hay recompensa para todos aquellos que vivan piadosamente, haciendo la voluntad de Dios, dice en el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en aquellos obedientes, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. Este entrará al reino de los cielos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29. El limpio de manos y puro de corazón, dice el Señor, esos entrarán al reino de Dios. El que hace la voluntad, el que está escrito en el libro de la vida, aquel que se arrepiente, aquel que busca a Dios, aquel que es indiferente, aquel que no es indiferente a la voz de Dios, sino aquel que se arrepienta, aquel que reconozca, aquel que se aparte del camino del impío. Por eso es que dice el Señor, Dios no puede ser burlado, no, nadie puede burlarme. ¿Por qué? Porque si tú te estás burlando va a haber castigo. Por eso es que dice el Señor, arrepiéntete hoy día. Porque de quién te habéis burlado, le dice a aquellos burladores. Así es que he hablado palabra del Señor. Yo no conozco tu vida. El Señor te ha traído para que tú escuches. Arrepiéntete, busca a Dios. Y comienza a preocuparte, a quitar el pecado en tu vida. Porque si a Moisés le dijo, cuando Moisés se subió al monte, le dijo el Señor, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque donde estás pisando era tierra santa. ¿Sabes por qué? Porque era la santidad de Dios y el polvo de los pies representaba ese pecado. Y solamente ese pecado, ese polvo del pecado se quita en Cristo Jesús. Así es que el Señor te ha traído con un motivo. Si quieres aceptar al Señor en tu corazón, ¿verdad? El Señor está al lado tuyo. Arrepiéntete, reconócelo como tu Salvador. Dile que entre a tu vida. Dile que se manifieste a tu vida y que te ayude a cambiar y apartarte del pecado. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo he hablado tu palabra, Señor. Tú trajiste a los que trajiste, Padre. Señor, yo te pido, mi Señor, que lo que escucharon, Señor, tú les siembres esa palabra en su corazón. Porque mucha gente se ofende, se enoja, Padre, perdónalos, Padre. Yo solamente he hablado lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te los pongo en tus manos, Señor. Trae arrepentimiento a sus vidas, que el Espíritu Santo les convicte en sus vidas, Señor. Que te busquen a ti, al Dios verdadero. Que pongan sus ojos en las cosas del cielo. Que quiten su mirada en el pecado. Porque tú no puedes ser burlado, Señor. Oh, Padre Santo, salva, Señor. Levanta, Señor, sana, mi Padre.
Yo te pongo a la vida de ellos y de sus hijos, de sus familias, Padre. Aún hoy día, Señor, te pido por todos los enfermos, Padre, por todas esas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, misericordia y sanación, Padre, completa, Señor. Te pido por Dolores, Padre Santo, que le des fuerza y vaya adelante, Señor, en esa prueba que ha tenido, Señor, de ese cáncer, Padre. En el nombre de Jesús también te pido por María, Señor, Padre, que, Señora, también ha batallado con cáncer, Padre. Misericordia te pido, Señor, que, Señor, hay situaciones desalentadoras, ¿verdad? Pero, Señor, tú eres el Todopoderoso, aún te compadeces, como dice en el Salmo 103, misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en poder, Señor. Yo te pido, Señor, misericordia, Padre. Yo te pido por todos los enfermos, Padre. Te pido, mi Señor, Padre, por todas esas peticiones que a diario, Señor, te he clamado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por la mamá de Karina, Señor, andaba con vértigo muy fuerte, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido, Señor, por mi tío Ricardo, Padre, por su espalda, Señor, la columna, Señor. Por todos aquellos enfermos, Padre, que están, Señor, en sus casas, Señor. Señor, así como, Señor, mi suegra, Padre, su corazón, Padre. Por mi mamá también te pido, Señor, y mi papá, Señor. Y por todos aquellos enfermos que necesitan y claman, Señor, misericordia. Señor, te pido, Señor, aún sin que no te conocen, que te conozcan a ti, Padre. Al único Dios verdadero, sálvalo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hágase tu voluntad, Padre. Te pongo todas estas vidas en tus manos, Padre. Señor, tócale su corazón y su conciencia, Padre. Que te buscan a ti, Señor. Que sepan que tú, Señor, me has enviado, Padre. Y que lo que tú buscas en sus vidas, Señor, es la salvación. Que tú buscas el bien en sus vidas. Que tú no buscas el daño en sus almas, Padre. Tú quieres darles vida eterna. Y no entiendo, Padre, muchas veces el diablo, Padre, que les toma a mal, Señor, diciendo, oh, tú hablas de puro castigo, puras negatividades. Señor, no, mi voluntad, Señor, mi deseo, Padre, es que cada persona se salve, Padre. Que aprovechen el tiempo que tienen a alguien, Señor, que se salven, Señor. Y que no te rechacen tu palabra, Padre. Porque Cristo murió por mí, Señor, y a mí me salvaste, Padre. Cuando andaba yo perdida, Padre, tuviste misericordia, Padre. Y yo te doy gracias, Padre mío. Y que así te conozcan a ti, al Dios verdadero, Señor. Y que sepan ellos cuánto amor tuviste por este mundo, Señor. Y que no fue cualquier cosa lo que Cristo pasó, como dice en Isaías 53, Padre. Que sufrió tanto, Señor, las abofetadas. Dice que no había, Señor, parecer en él. Su carne fue molida, Señor, los látigos que llevó en su cuerpo solamente para que dijeran aquella cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, Señor. Y si no fuera por él, yo no estuviera aquí. No estuvieran mis padres, Señor. No estuvieran todos aquellos que ya son salvos, Señor. Oh, gracias a ti te doy, Padre. Y que así mismo, como a mí me salvaste, Padre, tú puedas salvar a estas personas, Señor. Prodúcele por medio de tu espíritu arrepentimiento a sus vidas, Padre. Y que sepan que tú eres misericordioso, pero que tú no te complaces en las burlas, en el pecado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Yo te doy gracias, Padre, y te pongo todas estas manos, estas almas en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por todo, y bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Amén, amén, decimos todo. Oh, mi amado amigo, mi amado hermano, hermana, te pido, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, que la situación no se va a poner bien. Busca a Dios para que puedas encontrar la vida eterna por medio de Cristo.
Así es que yo solo traje palabra para que tú puedas razonar y entender que no todo lo que diga Señor, Señor va a ir al cielo. La vida se va a acabar en cualquier momento. Por mucho que cerremos nuestros oídos y nuestros ojos y decir, ay, no quiero ver, no, sino que abre tu entendimiento y deja que Dios toque a la puerta de tu corazón, porque aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Si uno abre la puerta, yo voy a entrar a Él, dice el Señor, y cenaré con Él. Así es que hay solamente dos caminos, una verdad. Camino de vida, camino de muerte. La única verdad se llama Cristo. La mentira que el diablo te puede llevar al camino de la muerte. Así es que aprovecha el tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Busca una iglesia, congrégate ya, obedece la palabra, lee la palabra, ora y comienza poco a poco. Háblale al Señor, que Él está ahí en el nombre de Cristo Jesús, para que te vaya guiando. Apártate de los pecadores, apártate de todas esas cosas que el Señor aborrece, porque nuestro Dios es un Dios santo. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche, y tiempo de México es a las 8 de la noche. Conéctate para poder seguir estudiando las Escrituras y saber qué es lo que Dios busca, verdad, que conozcamos, verdad, y poder compartir palabras, Señor, contigo, verdad. Así es que Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Doy gracias a mi Señor porque viniste ahora, y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga y la paz del Señor more hasta tu casa y hasta tu familia. Todos decimos amén, amén.